Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la escuela ANEPSO, Nueva Escuela de Psicología Social del Oeste. Pertenecemos al Centro Psicosocial Argentino, ustedes ya lo saben porque nos han ubicado por nuestro Facebook, con nuestros números telefónicos, así que felices de empezar otro grupo de primer año de Psicología Social en estos tiempos tan complicados y que realmente vemos que hay muchas personas que tienen ganas de seguir estudiando, de seguir perfeccionándose y pensar en el después, ¿sí? En el después que pase toda esta calamidad que estamos viviendo. Así que vamos a empezar con las mejores energías y con todas las ganas de aprender. Bueno, mi nombre es Ana Freire y en varias oportunidades voy a estar con ustedes dándoles clase y después trabajando también con la coordinadora, la coordinadora de ustedes, Salomé, para aclarar dudas, para trabajarnos no solamente en lo que es la teoría, sino trabajarnos, es decir, reflexionar y ir incrementando nuestras posibilidades de ser excelentes profesionales de la psicología social. Bueno, pero como de eso se trata, vamos a ver de qué se trata la psicología social. Así que vamos a comenzar. Bueno, saben que estamos antes de empezar con la teoría, en estas épocas tan diferentes, estamos en una aula virtual, esto es mi casa, y tratando siempre de dar lo mejor para ustedes. Bueno, psicología social. ¿Qué dice la teoría? Que estudia la conducta de los individuos en sus condiciones concretas de existencia. Hombre en situación. Lo vamos a volver a leer. Estudia las conductas de los individuos en sus condiciones concretas de existencia. El hombre en situación, es decir, ¿en qué situación? En el aquí y el ahora, en la circunstancia y en el momento histórico que les toca vivir o que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Bien, psicología social está compuesta por dos palabras, psicología, que son las manifestaciones del psiquismo, los sueños, las fantasías, los sentimientos, los pensamientos, que articula esa psicología con la sociología, análisis de los fenómenos sociales, es decir, sabemos que somos personas sociales, ¿sí? Que no podemos crecer, convertirnos en sujetos si no estamos acompañados por un otro. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, juntamos lo que es el psiquismo individual del sujeto con su entorno, es decir, la sociología. ¿Y cuál es la tarea del psicólogo social? Lo que ustedes hoy empiezan el camino para ir descubriendo. El psicólogo social dice encamina, es copensor. Esta palabra copensor la van a escuchar miles de veces en la carrera y es una de las palabras que tenemos que tener muy presentes, ¿sí? Copensor. La tarea del psicólogo social es copensar, pensar con el otro. El psicólogo social no da fórmulas, no direcciona, no dice lo que hay que hacer, sino que ayuda, mejor dicho, acompaña al grupo a pensar y a pensarse. Vamos a ver en qué. Entonces, encamina, acompaña, copiensa. ¿Con qué trabaja el psicólogo social? ¿Cuál es su tarea? Trabaja con el obstáculo. Esa es la tarea. ¿Qué obstáculos pensarán ustedes? Bien, cuando ustedes estén trabajando en el campo, de aquí a un tiempo no tan lejano, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es esa tarea, esa problemática en común que tiene un determinado grupo.
Ejemplo. A ver, desgraciadamente es un tema muy recurrente en estos tiempos, que son las mujeres que sufren violencia doméstica, por ejemplo. Todas las mujeres que forman ese grupo de tarea que ustedes están acompañando y compensando tienen el mismo problema, tienen la misma tarea, ¿sí? Es decir, cómo empoderarse, cómo salir de ese círculo vicioso, con qué herramientas pueden contar, van a empezar a conocerse, a ver de qué manera todo ese sufrimiento que tienen pueden, entre todas, compensando y acompañándolos nosotros como psicólogos social, tener las herramientas necesarias para poder salir de ese círculo, ¿sí? Entonces, hay un obstáculo, ese que nombramos, que es la tarea del grupo. Entonces, la tarea del psicólogo social es trabajar con ese obstáculo, con esa tarea. La psicología social tiene una mirada crítica sobre la realidad de la cual formamos parte, dice, ¿no? Bien, mirada crítica sobre la realidad. Todos somos críticos, todos tenemos opinión, ¿sí?, sobre un tema. Pero ¿cuál es esa mirada crítica que tenemos que tener? Es una mirada crítica objetiva. Piensen fundamentalmente que acá cada uno con su creencia religiosa, con su postura política, todos por supuesto estamos en el mismo barco en cuanto a trabajar con la teoría y con pensarnos sobre la psicología social, pero nuestro corazoncito en esos aspectos, tanto en lo religioso, que sí nos puede ayudar por el hecho de que tenemos fundamentados ahí nuestros valores también, tenemos que corrernos de esa postura para ser lo más objetivos posible, porque si no, no podemos analizar una situación, sino porque vamos a poner nuestro corazoncito en nuestra opinión y ahí no vamos a poder ser objetivos, ¿sí? Bien, entonces, mirada crítica sobre la realidad de la cual formamos parte. ¿Para qué? Para poder analizarla, para poder luego ver qué camino seguimos, para, como psicólogos sociales, ¿no?, como coordinadores de grupo, para ver de qué manera compensamos y acompañamos a ese grupo para trabajar con esa tarea, con ese obstáculo. Bien, ¿y en qué nos basamos? O sea, ¿cuál es nuestra teoría? Tantas palabras, veces nombré la palabra teoría. Piensen que antes de Sigmund Freud, la psicología solo se ocupaba del análisis, del estudio, de la intervención de los fenómenos de la conciencia. Es decir, las percepciones, la memoria, la atención. Es decir, de acá para afuera, ¿no es cierto? Todo lo que percibíamos y todo lo que estaba, digamos, en la conciencia. Pero después de Freud, que fue el gran revolucionador, apareció el psicoanálisis, ¿no? Donde trabajó no solamente con la conciencia, sino que descubrió, no lo inventó porque ya estaba, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Es decir, ese inconsciente que no lo tenemos a flor de piel y que muchas veces nos hace hacer cosas que no queremos o no lo percibimos desde nuestra conciencia. Bien, ya la van a ver, van a analizar Freud en primer año, van a tener a Lacan en segundo, van a tener un montón de psicoanálisis para trabajar además de otros autores. Bien, una de las cuestiones que muchas veces se nos plantea a quienes estamos en la psicología social o quienes como ustedes quieren empezaron a estudiar esta carrera tan apasionante, por ahí hay muchas personas que todavía no saben exactamente qué es la psicología social.
Y entonces una de las herramientas que tenemos para poder explicar y para poder explicarnos qué es la psicología social es esta preguntita. ¿La psicología social es una ciencia? Entonces, vamos a ver qué condiciones tiene que tener una ciencia para considerarse así. Tiene que tener un campo, un objeto, un método y leyes. Campo, objeto, método y leyes. Vamos a ver si cumple la psicología social con todas las condiciones para ser considerada una ciencia o no. Y después vamos a determinar, ustedes lo van a determinar si es o no una ciencia. Un campo y un objeto. Tener un objeto de estudio en un campo. ¿Qué es el campo? En este caso nuestro, la psicología social. Es el grupo. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es los grupos que todos conocemos y de los cuales formamos parte? Un grupo es una familia. Un grupo es amigos. Puede ser un grupo de compañeros de escuela, un grupo de trabajo en una empresa, en una fábrica, lo que fuera. Esos grupos son los campos de acción de la psicología social. Y tener un objeto, dice, dentro de un objeto de estudio en un campo. Ese objeto puede ser la problemática justamente que está, o sea, el tipo de familia, el tipo de circunstancias, todo lo que los rodea, para que sea ese objeto de estudio. Campo y objeto, ¿tiene la psicología social? Sí, tiene. Vamos a ver si tiene método. Dispone de un método de análisis. Disponer de un método de análisis. O sea que para ser considerada una ciencia tiene que tener un método de análisis. Ya vamos a ver cuál es. Y formular leyes. Bien. El objeto, dijimos, es la totalidad de la actividad humana. Mente, grupo, instituciones, comunidad. Lo que yo les decía cuando estábamos hablando acá. Entonces, objeto es la totalidad de la actividad humana. Método. Método dialéctico. El método dialéctico o método científico también se llama. Es el análisis de los hechos y actuar en la realidad. Método dialéctico. Vuelvo a decirlo. Análisis de los hechos y actuar en la realidad. A ver. Análisis de los hechos. Estamos con nuestra teoría, con la psicología social. ¿Qué analizamos? Por ejemplo, pongamos en el aquí y ahora, lo que nos está pasando como sociedad. ¿Qué nos pasa como sociedad ahora? Hay montones de circunstancias, familias que han perdido familiares por esto del COVID-19, familias o individuos dentro de esa familia que han perdido su trabajo, que han tenido que reinventarse para poder salir a flote, niños y adolescentes con una circunstancia muy especial para poder seguir sus estudios. O sea, eso, fíjense, análisis de los hechos y actuar en la realidad. O sea, eso es lo que nosotros vamos a tener como campo de trabajo, ¿no es cierto? Analizar con ese método dialéctico, es decir, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es la palabra, ¿sí? El ida y vuelta. Entonces, observar, formula hipótesis, verifica, ratifica o rectifica. Observa. Todos somos opinólogos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. O sea, observamos una situación especial o una circunstancia especial, ahora que en todos los ámbitos se habla de las cuestiones estas que están pasando con la pandemia. Todos opinamos, ¿sí? Observamos, sacamos nuestras propias conclusiones, por decirlo así. Entonces, observa, formula hipótesis. ¿Qué significa? Es muy simple pensar qué es una hipótesis, que es una palabra que a lo mejor no usamos tan habitualmente. Cuando yo digo,
yo pienso que, y digo tal cosa, yo pienso que después que salgamos de la cuarentena, todo va a ser mejor, o todo va a ser caótico, o todo lo que fuere. No lo sabemos, pero lo damos como afirmación, ¿sí? Va a ser de tal manera, según mi opinión. Es una hipótesis. Entonces, luego cuando llegue el momento de que pase toda esta situación, vamos a ver con los hechos si lo verificamos, si es verdad lo que nosotros opinamos, hicimos esa hipótesis o no. Entonces, si se comprueba en la realidad lo que nosotros habíamos opinado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ratificar. Es decir, voy a decir, sí, como yo pensaba pensábamos hace 3 meses atrás, se está viendo la realidad. O lo tengo que rectificar. No se dio al final como yo pensaba, ¿sí? Bien, entonces, ese es el método dialéctico, el método que nosotros como psicólogos sociales vamos a ir todo el tiempo trabajando, ¿sí? Cuando ustedes en segundo o en tercero trabajen con experiencias en el campo de acción, es decir, en la realidad, van a ser ya hipótesis de trabajo y vamos a verificarlas o no como ejercicio para ser psicólogos sociales. Bueno, dijimos que también, o sea que tiene un método, ¿sí? Método dialéctico o método científico. Bueno, método científico también se llama, pero ¿cuál es la diferencia de este método científico en nuestra métier, en nuestra tarea? Nosotros pensamos en un científico, por ejemplo, en un biólogo, ¿sí? El biólogo tiene el elemento para estudiar, para poner en el microscopio, para poder sacar conclusiones, para hacer hipótesis fuera de su cuerpo, ¿sí? Lo está viendo en un laboratorio. ¿Y cuál es el problema con la psicología social? Que nosotros, cada uno, también formamos parte de eso que estamos analizando, ¿sí? Porque también nosotros estamos en el entorno de la circunstancia especial que estamos analizando como psicólogos sociales. Entonces, ahí es donde más ejercitamos esta cuestión de ser objetivos, porque nos tenemos que sacar de ese lugar de sujeto para ser sujeto que está observando el afuera. Bien, dijimos si tiene leyes. Por ser una ciencia humana, todo está en cuestión. Y si lo sabremos en estos tiempos, ¿quién nos iba a decir, no? Que el 2020 iba a ser así como lo estamos viviendo. Nadie. No se nos hubiera ocurrido jamás. Entonces, llevábamos una vida, digamos, con rutinas, con costumbres, y de repente se nos cambió todo, se nos cambió nuestra estructura de todos los días, ¿sí? Entonces, todo está en cuestión, todo cambia, como dice la canción, cambia, todo cambia, y es así tal cual. Entonces, ¿cómo puede haber leyes? ¿Qué es una ley? Una ley es algo inamovible, ¿sí? Una ley física hasta que viene alguien muy especial a modificarla. Una ley es de siempre. Por ejemplo, bien claro, la ley de gravedad. Pero si a Newton un día, esa manzanita que estaba mirando cómo caía en línea recta a la Tierra, hubiera caído en línea oblicua, evidentemente esa ley no podía haber sido así. ¿Por qué? Porque una de esas pruebas no fue exactamente igual a las otras. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, leyes. ¿Qué son las leyes? Andamiaje de una teoría. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un andamio? Bueno, muchas veces me van a escuchar a mí, cuando estoy con ustedes, buscar la raíz de las palabras o poner
esa palabra que estamos usando en este caso en la psicología social en un contexto cotidiano. ¿Qué es un andamiaje? Un andamio, ¿sí? Es un soporte, por ejemplo, para que los albañiles construyan un edificio. Es un soporte, es una manera de estar seguros. Bien, leyes, dice, andamiaje de una teoría, es donde nos basamos para poder seguir estudiando los fenómenos sociales, ¿sí? Bien. Y otra palabra que también usamos mucho es esta, praxis. ¿Por qué? Porque como es la psicología social, es una ciencia humana y todo está en cuestión, entonces, praxis, ¿qué significa? Praxis, práctica, teoría práctica. Yo observo el fenómeno o la situación en la realidad. Le pongo la teoría, lo trato de analizar con esa teoría que yo conozco de la psicología social y lo vuelvo a la práctica. A ver, todo esto va y viene. ¿Por qué? Yo digo, práctica, el fenómeno observar. Le pongo teoría, es decir, analizo según la teoría del vínculo que ustedes van a ver, la teoría de los grupos, todas las teorías de Freud, de todos los autores que van a ver. Y después vuelvo a la práctica a ver si todo esto que yo observé y le puse teoría, en realidad es así como lo observé en la práctica. Entonces, praxis, porque vamos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, es una ida y vuelta constante. Bien. Hasta ahora lo que no les nombré, que ya lo van a ver en detalle en las clases sucesivas, es el hacedor de nuestra teoría, fundamentalmente, Enrique Pichon Rivière. Yo después les voy a mostrar algunos textos de él, pero les quería mostrar, no sé si lo vamos a ver muy bien, pero bueno, una figura, una foto de Enrique Pichon Rivière. Con su pipa, ese es el hacedor de nuestra teoría, Enrique Pichon Rivière, que por supuesto se le suman otros muchos autores que vamos a ver luego. Bien, entonces, dijimos, ¿cómo es la cuestión? Estamos trabajando, dijimos, con un grupo, pero un grupo, o vamos a trabajar con un grupo donde hay sujetos, donde hay individualidades, donde hay distintas edades, distintos sexos. Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Con esa masa de 15, 20, 10, lo que fuera, personas? ¿O estamos trabajando con cada uno de esos sujetos que forman y que configuran el grupo? Vamos a ver. Cada uno de esos sujetos que forman ese grupo de trabajo tienen un psiquismo, una constitución psíquica individual y única, ¿sí? En esa constitución de ese psiquismo, de este sujeto, hay montones de cuestiones que están impresas, ¿sí?, en cada uno de esos psiquismos. ¿Qué son? Ahora vamos a analizarlo, ¿no? Personajes fantasiados que interactúan formando vínculos, dice. Construcción del psiquismo. Bueno, vamos a ir por partes. El grupo interno, es decir, cada uno de los sujetos que forman un grupo, piénsense ustedes, como integrantes de una familia, como integrantes de lo más simple, un grupo de amigos, por ejemplo, o de la familia primera, la familia con la cual viven ahora, en estos momentos. Entonces, grupo interno. Cada uno de esos sujetos con su psiquismo tiene un grupo interno, además de ese grupo externo que todos vemos, que son las personas que nos rodean. También tenemos en nuestra configuración psíquica un grupo interno. ¿Qué significa eso? Son los personajes fantasiados que interactúan formando vínculos.
Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Bien, nuestro grupo interno son las personas que han pasado o que están en nuestra vida o que han pasado por nuestra vida y que nos han dejado huellas. Huellas pueden ser positivas, negativas, nos ha dejado enseñanzas, nos ha dejado un montón de impresiones, impresión como dejar impreso, ¿no? Y que nos hace a configurarnos como sujetos, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo que es muy claro. Por ejemplo, dos hermanos que se han criado juntos en la misma casa, tienen poca diferencia de edad, y después que pasan los años y los años, cada uno tiene en su grupo interno la figura materna, por decir algo, o la paterna, o la que fuera, no exactamente igual una de otro. Y a veces cuando conversamos con nuestro hermano, hermana, quien fuera, tenemos recuerdos diferentes, impresiones diferentes sobre las mismas situaciones, inclusive, ¿no? Entonces, fíjense que dice acá, personaje fantasiado es el grupo interno que interactúan formando vínculos, es decir, en nuestra psiquis, en nuestro inconsciente, a lo mejor con esa figura materna o de algún primo, vamos a sacar la figura materna, que así es más, a lo mejor un poquito más alejado. Un primo. Uno de los hermanos, que eran todos de la misma edad y jugaban todos juntos, los dos hermanos y el primo, tiene un recuerdo, tiene una impresión, tiene un afecto diferente, a lo mejor, o parecido, uno de otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué acá dice que interactúa formando vínculos? Porque esa huella que nos ha dejado ese personaje, esa persona que pasó o que está todavía en nuestras vidas, es distinta. Entonces, porque somos individuos. ¿Individuos qué significa? Individuos, indivisibles, ¿sí? No, cada uno de nosotros somos únicos, ¿sí? Indivisibles, no nos podemos dividir. Entonces no nos pueden clonar exactamente iguales, porque somos únicos. Entonces cada uno va a formar vínculos diferentes con esos personajes fantasiados en ese grupo interno. ¿Y por qué dice personajes fantasiados? Otra vez, vamos a la etimología de la palabra. ¿Qué es un fantasma? Es una imagen que no está corporizada, no está presente, pero sí la tenemos en nuestra memoria, ¿sí? En nuestro grupo interno. Por eso dice personajes fantasiados. Bien. Entonces, ¿cómo construimos el psiquismo? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de sujeto y grupo. El sujeto dentro de un grupo, ¿sí? Que es con el cual nosotros vamos a trabajar, siempre con grupos. Construcción del psiquismo con otros, con la familia. A ver, Freud ya lo decía, que no era psicólogo social, todavía no estaba creada la teoría, por supuesto fue un tiempo largo después, pero él decía que todo sujeto es un sujeto social. ¿Por qué? Porque no es posible insertarse en la sociedad si no es a través de un grupo. ¿De qué grupo? De nuestro grupo primario, del grupo familia, del grupo en el cual nos insertamos en el mundo, ¿no? Es decir, nuestra mamá, nuestro papá o las personas que nos crían, que en realidad a veces no es la madre o la familia biológica, pero de todas maneras, los que nos insertan en el mundo, los que nos acompañan, los que nos dan los modelos para nosotros después de mucho tiempo tomar nuestro propio camino, es esa primera grupo que es el grupo familia, ¿sí? Que pueden ser mamá y papá, dos mamás, dos papás, la abuela, no importa en este caso, sino el que nos acompaña en ese crecimiento. Sabemos que el bebé
no se puede abastecer por sí solo. Si no está inserto en un grupo humano que le dé sobre todo amor, que es lo que lo hace crecer de verdad, le dé abrigo, le dé comida, entonces ese bebé no subsistiría, ¿no? Bien. Y ahora una pregunta, dice, ¿psicología social qué es una dinámica grupal solamente? Dice, ¿igual o diferente? Porque a veces dice, bueno, entonces si yo voy a... Porque hay muchas personas que trabajan con grupos, ¿sí? Que no son psicólogos sociales, pero trabajan desde otro lado, sobre todo cuando se trabajan con todo el amor, de colaborar, de ayudar, de acompañar a tantas, esos barrios tan complicados que tenemos en nuestro país, sin ir más lejos. Entonces, tienen la voluntad de acompañar o de trabajar con ese grupo. Y a veces hacen actividades que los congregan, que los acompañan, pero el psicólogo social es un profesional, tiene una base teórica y tiene un porqué de esa base teórica. Con todo lo que ustedes hoy empezaron ya con esta primera clase a trabajar. Entonces, ¿es igual o es diferente? ¿A qué me refiero cuando les estamos hablando de este tema y que tiene que ver con esa primera clase? Porque muchas veces el que no sabe, que no tiene por qué saberlo, que es la psicología social, cuando conversan con nosotros o nos preguntan, dicen, bueno, es a lo mejor tener un grupo de personas, unas cuantas personas y hacer alguna actividad o acompañarlos. Está muy bien, no es una dinámica grupal. ¿Sí? Aunque hagamos juegos, o aunque hagamos, no sé, una kermés o lo que fuera, pero nosotros trabajamos con una base científica, somos profesionales. Las dinámicas grupales, como dice ahí, es una porción pequeña de la psicología social. Cuando ustedes estén en tercero, no tan lejano, van a trabajar o vamos a trabajar con algunas actividades que tienen que ver con esto de la dinámica grupal. Pero ustedes le van a poner la base científica, van a saber el por qué van a usar determinada dinámica para blanquear una situación, para movilizar roles, para un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Dice, psicología social, psicología del sujeto. Claro, psicología social es psicología del sujeto, como decíamos hace un ratito, puesto cada uno de esas individualidades en un grupo. Bueno, como decíamos también, nunca lo vamos a encontrar iguales, obviamente, las personas. Entonces, estamos trabajando con la psiquis de cada una de esas personas que están reunidas ¿con qué? Con una tarea en común, con una problemática en común, pero que son distintos en todos los aspectos. Edades, sexo, configuración física, historia de vida, todo, ¿sí? Entonces, es psicología del sujeto puesto en un grupo. Sujeto y grupo, dice. El psiquismo, mundo interno, personajes fantaseados, como decíamos antes, que forman vínculos. Ahora analizamos todos. Nacimiento, imágenes que juegan dentro, imágenes que dentro juegan roles, afectos, se relacionan. Acá en realidad estamos un poco ampliando lo que les decía hace un ratito, ¿no? Con esto de este mundo interno, con ese sujeto que cuando interviene en un grupo va con toda esa mochila, ¿sí? Con toda esa batería de lo que es su historia de vida, su mundo interno, la configuración grupal de base con la que llegaron ahí. Entonces, construcción del psiquismo siempre es con otros.
Empezamos con la familia, pero luego seguimos con el jardín, con la escuela primaria, con los amigos del barrio. Piensen en estos momentos que los chicos, por ejemplo, no pueden ni siquiera estar con sus amiguitos del barrio con esta situación de pandemia y lo que les cuesta no poder vincularse, ¿no es cierto? Porque necesitamos del otro, necesitamos del par para poder crecer como personas. Bien, entonces, volvemos a entonces cuál es la ley, porque estábamos hablando de la ley. Hay una ley, si todos en la psicología social, porque habíamos dicho que tenía que tener una ley para ser una ciencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces decimos, si todo cambia, si las circunstancias van cambiando constantemente, que el mundo gira más de la velocidad que sabemos, por todo lo que vivimos día a día, y ahora ni hablar, con los medios de comunicación, con todo lo que significa la telefonía, con los celulares, con internet y todo lo demás que vivimos a 2000. Entonces, ¿tiene una ley la psicología social? ¿Es una ciencia? Y acá está la ley. No es posible insertarse en la sociedad si no es a través de un grupo. Eso fue en los comienzos de los tiempos y va a seguir siendo. ¿Sí? Esta es la ley de la psicología social. Conclusión: tiene un campo, tiene un objeto, tiene un método y tiene ley. Entonces, la psicología social es una ciencia. Pero estudia al sujeto, la psicología social, en su contexto social, siempre formando grupo. Error capital, error grave, cuando decimos, bueno, si tenemos tanta base de psicoanálisis, vamos a ver a Freud, a Lacan, a Melanie Klein y otros muchos autores, nosotros como psicólogos sociales, porque esa palabra psicólogos a veces nos hace trastabillar, puedo hacer terapia, puedo tener un consultorio. No. Error gravísimo, ¿sí? Siempre el psicólogo social trabaja con grupo, jamás en forma individual. Y el que lo hace, que desgraciadamente los hay, el que lo hace realmente está cometiendo un error grave. Bien, entonces, la psicología social trabaja con los fenómenos grupales, dijimos, y acá hay unos cuantos de los temas fundamentales que ustedes van a estar viendo. Teoría de los grupos, van a estudiar, van a analizar los roles, el cono invertido, crítica de la vida cotidiana, que ahora les voy a contar eso. ¿Por qué está subrayado? ¿Por qué? Porque este es uno de los libros fundamentales que nosotros trabajamos, porque es sumamente útil, de Enrique Pichon Rivière, que se llama Crítica de la vida cotidiana, donde Pichon, simplemente observando y analizando desde su teoría, ya que era psicoanalista, analizaba las situaciones cotidianas de la vida desde su mirada científica. Por ejemplo, ¿cuántas cosas hay en una pelota de fútbol, por ejemplo? Lo que conlleva los roles, las actitudes de los dos equipos. O sea, fíjense, una pelota de fútbol. Bueno, cuando vean Pichon, que va a ser las próximas clases, ahí vamos a hablar largo y tendido de él. Entonces, en ese texto habla del hombre en las condiciones concretas de existencia. Mirada crítica. El de aquí y ahora, como les decía antes, es decir, las cuestiones comunes que nos pasan todos los días. Y uno de los temas que vamos a trabajar, uno de los capítulos, mejor dicho,
se llama Inundados, donde se ve todo el proceso de cuando la gente que vive a las orillas de los ríos, que se desbordan, y todas las distintas etapas que pasan en el momento que él los analizó y que siguen siendo igual a través del tiempo. Entonces, mirada crítica, ¿para qué? Para romper estereotipos y estructuras, para mejorar nuestros vínculos y para un saneamiento comunicacional. ¿Por qué? Mirada crítica, vuelvo a leer, romper estereotipos y estructuras. Ajá. Bien, cada uno de ustedes llega a la escuela, llega a esta primer clase con un bagaje, esa mochila que les nombraba antes, de vínculos internalizados, de historia de vida, de edades diferentes, de procedencia diferentes, a lo mejor de nacionalidades o provincias de origen distinto. Entonces, venimos con un bagaje de contenidos en nuestra psiquis y estructuras psíquicas que hay que analizar, que hay que trabajar, y hay que trabajarse. Trabajarse. El reflexivo se significa trabajarnos para adentro, para poder tener las mejores herramientas para poder trabajar con un otro luego. Primero vamos a tratar de alinear lo más que se pueda en este proceso de esos 3 años, alinearnos con nosotros mismos para luego poder trabajar con el otro. Entonces, por eso acá dice, ven, saneamiento comunicacional. Bien. Y entonces, desde la psicología social, esto está recuadrado también porque es muy importante, dice aprender. ¿Aprender a qué? A aprender, a pensar, a integrar. En el pensar, en el sentir y en el hacer. Volvemos. Psicología social. En este camino que ustedes empiezan hoy, vamos a aprender a aprender distinto, a romper estructuras, a volver a armarnos para mejor, obviamente, para analizarnos. Van a haber crisis, van a haber cuestiones en los grupos, son todas cuestiones normales y comunes que pasan en los grupos, distintas opiniones, aprender a escuchar al otro, aprender a ponerse en el lugar del otro, aprender a trabajar en grupo, dentro del grupo de tarea de ustedes, porque eso es fundamental, poder aprender a trabajar con el otro, a contemplar las características de la otra persona para poder alinearse y llegar a un buen, por ejemplo, un trabajo práctico que tengan que hacer. Aprender a pensar y a integrar ese aprender y ese pensar, a integrarlo. Pensar, sentir y hacer. Hoy creo que para ustedes y para nosotros también, que los recibimos, es un día importante porque cada grupo que comienza en nuestra escuela es un grupo de trabajo que esperamos lo mejor, como ustedes también esperan lo mejor de sí mismos, de llegar a buen puerto en la terminación de esta carrera. Yo siempre digo que esta carrera enamora, enamora de verdad, porque cada uno de nosotros nos empezamos a conocer interiormente de un distinto lugar y crecemos mucho como personas, porque si no es imposible luego trabajar con un otro, ¿no? Entonces, por eso nos trabajamos, integramos la teoría la ponemos en nosotros, vamos trabajando lo comunicacional, es decir, qué le pasa al otro cuando escucha, cuando no escucha, lo actitudinal, las posturas del cuerpo, qué nos dice, bueno, montones de cosas que realmente los va a fascinar. Yo les quería mostrar
algunos de los libros de Pichón, de Enrique Pichón Rivière. Bueno, cariñosamente siempre lo nombramos a nuestro maestro Pichón directamente, pero su nombre es Enrique Pichón Rivière. Algunos de los textos escritos por él que son nuestra guía, además de muchísimo más material. Esto es como nuestros libros de cabecera, podríamos decir, pero no nos quedamos con esto en absoluto, al contrario. Uno es el proceso creador, el otro es el proceso grupal, del psicoanálisis a la psicología social. Ya van a saber por qué se tiene ese subtítulo. Después el otro es Teoría del vínculo, de Enrique Pichón Rivière. Todos estos son autores, son todos textos de él. Y este gordito es La psiquiatría, una nueva problemática. Todos son de la misma editorial, Nueva Visión. No es necesario que los compren, obviamente. Todo el material ustedes van a tener en los módulos muchísimo de todo lo que van a trabajar. Así que nos encontraremos en las reuniones que van a tener con su coordinadora, con Salomé. Así que yo los doy otra vez la bienvenida y nos volvemos a encontrar.